¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Pues, qué chido estuvo el juego, ¿no? Dice que no. A mí también como que me da poquito asco la mayonesa sola, pero también me gusta con otras cosas. Y bueno, no sé si alguien vio la publicidad en Insta o en la página de Face. El tema de hoy se llama dependiendo. ¿Se imaginan más o menos qué significa esa palabra? ¿No? Algo así. Pero, ¿qué les parece si antes de comenzar oramos para que Dios pueda bendecir este tiempo? ¿Va? Cierren sus ojos, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por traernos hasta este lugar el día de hoy. Señor, gracias, Padre, por la vida que nos das este día. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Soy instrumento en tus manos, Padre, para poder dar tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, para poder atesorar esta palabra, para poder guardarla, Señor. Y danos sabiduría para poder llevarla a cabo en nuestras vidas. Tócanos el día de hoy, Señor. Cambia nuestro corazón, nuestra manera de ver las cosas, Señor, conforme a como tú lo quieres. Y nos ponemos en tus manos, nos disponemos, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, la palabra depender, pues muchas veces la escuchamos muy seguido en nuestro diario vivir. Pero pues no quería confiarme a lo que yo pensaba que significaba esa palabra y decidí buscarla en el diccionario. Y dice que esta palabra proviene del latín dependere, que significa colgar, pender, estar con una persona o una cosa subordinada o sujeta a otra, proceder para ser consecuencia de ella, necesita el auxilio, la protección y el apoyo de alguien, estar subordinado a algo o a alguien y estar bajo su dominio y protección. Y bueno, para poder explicarles un poquito mejor, ¿qué les parece si buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14 y 15, vamos a estar trabajando con esos, por favor? En este capítulo nos narra una historia de un hombre que se llama Asa. Asa es un rey. En aquel tiempo, cuando su padre Abías murió, Asa ascendió al trono. Y pues cuando Asa toma el trono en sus manos, manda a derribar toda idolatría que pueda haber en el pueblo, manda a derribar una estatua de una reina que en aquel momento adoraban, que se llamaba Acera, quitó la idolatría por completo, o bueno, lo más que pudo, y Asa le dijo a la gente de Judá que reconstruyeran y fortificaran la ciudad en aquellos tiempos, porque dice la palabra en 14:7, dice, Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Asa no sabía si más adelante iban a venir batallas, si iban a venir enemigos a destruir su ciudad, pero él confiaba en que él estaba con Dios y que Dios los iba a proveer, que Dios los iba a cuidar. Y bueno, dice que Asa tenía un gran ejército, que contaba con muchos hombres dispuestos a la batalla, pero en una ocasión llega un etíope llamado Sera. Dice en el capítulo 9, cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa, por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle del norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en esas situaciones en las que nosotros tenemos que enfrentar algo, pero que sabemos que Dios va con nosotros? Como en aquel momento dice que Asa dependió de Dios, ni siquiera Dios le había dicho a Asa, como hemos visto en varios libros, que tuvieron una visión de Dios, de que Él iba a estar con ellos aún. Pero Asa sabía en quién confiaba, Asa sabía el poder del Dios al quien él adoraba.
Y bueno, dice que el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y el ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín, tesoros que habían recuperado de aquellas batallas. Y bueno, nosotros como hijos de Dios necesitamos saber que necesitamos depender de Él, porque como en algún momento ya se los compartí, en el libro de Juan viene un versículo en el que dice que nosotros somos las ramas, Él es la vid es como un tronco que está plantado, cimentado en tierra, pero cuando cortas una rama, mueres, y es precisamente eso, la dependencia. Cuando nosotros estamos en Dios, nosotros podemos tener esa confianza en que Dios hace las cosas por nosotros, el que Dios está con nosotros en cualquier batalla, en cualquier cosa que podamos atravesar. Y una persona dependiente, como ya lo leíamos, es una persona que está necesitada. Muchas veces nosotros creemos que nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, porque nosotros somos muy inteligentes y porque tenemos todo, creemos que nosotros podemos hacer las cosas, creemos que nosotros podemos solucionar cualquier problema en nuestras manos, pero no es así. Nosotros somos necesitados de Dios porque Él nos ha dicho que nosotros somos la vid que estamos en Él. Debemos entender que nuestros recursos no están en nuestras manos, nuestros recursos vienen por medio de Él, por medio de su gracia, porque todas las cosas que nosotros tenemos en este momento son porque Él nos ha dado favor para poder tenerlas, no porque nosotros en nuestras fuerzas hemos tenido la oportunidad de conseguirlas, porque nos esforzamos. Él nos da la salud, la vida para poder hacerlo, Él nos pone los medios para poder lograrlo. Y bueno, debemos entender que debemos conectarnos con su Espíritu. Y cuando nosotros buscamos a Dios, queremos más y más de Él. Escuchábamos en una prédica que veíamos hace como una semana y media, que cuando nosotros comprendemos que somos hijos de Dios, nosotros nos debemos a Él. Y cuando hacemos las cosas que a Él le agradan, es como si nosotros fuéramos su imagen reflejada. Y debemos vivir sabiendo eso. No lo decimos por lo que nos da, sino por lo que Él es. Muchas de las veces nosotros lo buscamos solamente cuando estamos felices porque alguien nos regaló algo, porque las cosas nos están saliendo bien o porque no tenemos ningún problema. Y escuchaba hace días en una prédica que el pastor comentaba que solamente en esos momentos, cuando las cosas no están bien, sí volteamos y al decirle a Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero nunca agradecemos cuando tenemos todo y nunca nos dedicamos a Él como deberíamos de hacerlo. Y bueno, dice en el capítulo 15:1, luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchame, Asa, le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyeran. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban y lo encontraban. Dios no está en contra de que cuando nosotros estemos en esas situaciones de desespero, de desánimo, que estemos pasando por alguna complicación en nuestra vida, Dios no te va a decir, no, pues es que ahora sí, como ya ves que no puedes con esto, ahora sí vienes a mí. Dios es un Dios de amor que dice, si me buscas, me vas a encontrar. Si tocas a la puerta y llamas, yo abriré porque yo estoy para ti. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser dependientes de Dios. La misma palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y como lo leíamos hace un momento, la palabra pender significa colgar. Debemos nosotros estar tomados de la mano de Dios, colgar de Él, y porque sabemos que Él no nos va a soltar, necesitamos verlo no solamente como un Dios, porque he visto que en muchas ocasiones nosotros nos dirigimos a Él solamente como Dios
o el Señor, y está bien porque es nuestra máxima autoridad, pero debemos entenderlo y sentirlo en nuestro corazón como un papá con esa relación tan fuerte que un papá siempre va a dar la cara por sus hijos, y Él es un papá que siempre va a estar con nosotros, guiándonos y afrontando las cosas con nosotros. Yo no sé por cuáles desiertos ustedes han pasado, no sé por qué temporadas o por qué situaciones han pasado. Tal vez en su casa el matrimonio de sus papás algún momento no fue bien, tal vez hubo necesidades económicas en alguna ocasión, tal vez en la escuela tienes problemas porque no eres muy a hablar con los de tu clase, no sé, yo era así, por eso te lo comparto. Pero precisamente por eso Dios nos llama, y en esas situaciones en las que nosotros creemos que tenemos el control de nuestras manos, es cuando Dios nos dice, depende de mí porque yo soy el que hago las cosas. Precisamente yo les compartí hace algunos días que por eso yo llegué a conocer al Señor, porque llegó en un momento en el que nosotros, sin conocerlo, creíamos que el control de las cosas nosotros la teníamos en nuestras manos, y no era así. Y precisamente en ese proceso es cuando entendimos que necesitábamos depender de Dios, y muchas de las veces escuchamos a hermanos de la iglesia también que dicen, pues es que yo no tengo dinero, pero aún así diezmo, porque yo no dependo del dinero que tengo, yo dependo en las bendiciones de Dios, yo dependo en lo que viene de Dios, yo no dependo en que yo voy a trabajar mañana porque no sabemos ni siquiera si mañana vamos a vivir. Pero cuando dependemos de Dios, sabemos que Él se va a hacer cargo de nuestras necesidades. Y bueno, dice que no debemos depender del yo. Esto hablaba a mi vida muy fuerte hace también unos días, porque esta palabra ha sido como que anda rondando por aquí y por allá, y después de tantas palabras que el Señor me daba, dije, ¿cómo las voy a acomodar? Pero si alguien ha leído 2 Corintios 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Yo decía, y muchas veces lo compartía también sin entender la profundidad de esta palabra, dominio propio. Yo decía, bueno, yo me puedo dominar yo solo porque yo tengo en mí la fuerza de hacerlo. Yo puedo amarme a mí mismo, como muchas de las veces lo decimos, porque yo lo tengo que hacer en mis fuerzas. Yo tengo autodisciplina porque yo lo puedo hacer. Y muchas de las veces no entendemos que Dios es el que nos da esas cosas en nuestra vida. Él dice, yo les he dado dominio propio. ¿Cuántas de las veces no decimos, pues es que yo soy autosuficiente para hacer esto? Y nosotros vamos a lo largo de nuestra vida creando eso delante de nosotros, diciendo, pues es que yo lo hice por mis fuerzas. Y como nos compartía Sol en alguna prédica, no necesariamente un Dios hablando algo que está delante de nuestro Dios puede ser un hobby, una cosa, una diversión, cualquier cosa. Algo que pongamos delante de nuestro Dios no necesariamente tiene que ser malo. Puede ser a lo mejor estudiar en exceso, puede ser a lo mejor, a mí me gusta hacer mucho deporte, a lo mejor ir al gimnasio antes que Dios. A algunos les gusta escuchar música o salir con sus amigos, poner eso antes de venir al grupo de jóvenes a buscar a Dios. Y es cuando nosotros creemos que nosotros en nuestras fuerzas podemos hacer eso, y nos lo compartía la esposa de Obed, Mari, el otro día. Ella llegó en un momento en el que en su juventud decía, pues yo trabajo y yo creo que yo sin Dios puedo hacer las cosas porque me está yendo bien. Pero realmente no es así. Cuando nosotros conocemos que dependemos de Dios, es cuando nosotros podemos tener ese cambio en nuestras vidas. Y ojo aquí, Dios nos da las cosas, Dios nos da el dominio propio, nos da el amor propio, porque nosotros entendemos que como lo amamos a Él, somos su imagen y podemos reflejarlos. Y si Él es amor, nosotros tenemos amor. Si Él es disciplinado, nosotros podemos ser disciplinados. Todas esas cualidades que Él es, pero porque Él nos lo da, no porque nosotros lo seamos de nacimiento, o tal vez sí, pero no porque nosotros lo hayamos adquirido por nuestras fuerzas. Y no necesariamente tenemos que depender siempre del yo. Nunca dependemos del yo. Pues la otra semana, de repente me dijo
Obed, yo creo que nos agarró a todos de sorpresa. No, pues es que vamos a vender y te tienes que quedar aquí. Y no vino Ramón, que es el que siempre dirige, que está más preparado para hacer eso. Y dijo, pues tú vas a dirigir el canto. Híjole, empecé desde que me dijo, bueno, todavía si me lo hubiera dicho al mero momento, pues todavía no hubiera estado disfrutando tal vez plenamente la prédica, que sí recibí mucho de la palabra que el pastor nos dio, pero dijo, es que lo tienes que hacer. De verdad, hubo un momento en el que me puse nervioso, pero pude entender que no era yo el que iba a hacer las cosas, sino Dios. Y no importaba cómo lo hiciera, no importaba si me equivocaba, si decía una palabra por otra, lo iba a hacer para Dios. Y si Él acomodó las cosas para que yo lo hiciera, yo solamente dependía de Él y era para Él. O sea, yo lo hago para su gloria y honra, pero sí no pude evitar nunca había sentido de verdad que la cara me temblara tanto. Yo dije, ay, aquí me va a dar un parálisis o algo. Pero de verdad fue bonito y fue también la otra parte feo, pero aprendí a depender de Dios y no me importaba anteponerme ni tengo miedo, tengo nervios, sino interponer, yo dependo de Dios y si lo hago yo no voy a estar solo ahí al frente, Él va a estar conmigo. Tal vez no lo disfruté como hubiera querido, pero es un paso que Él me está dando para poder hacerlo algún momento y poder adorar con el corazón como Él lo quiere, sin estar pensando me voy a equivocar o me voy a confundir, ¿sabes? Fue bonito porque es como cuando, bueno, me ha pasado ahorita con mi hermano pequeño adoptivo que es Dani. Muchas de las veces a él le da pena hacer las cosas y sin en cambio, pues yo como su hermano mayor tengo que decirle, no, es que ven, y tengo que acompañarlo y si algo le da pena, estar con él a un lado y si es posible, hablar por él. Y es algo que a lo mejor en algún momento conmigo mi papá lo hizo y en algunas otras ocasiones faltó. Pero así sentí que Dios estaba conmigo y no importaba cómo me sintiera yo, Él estaba ahí para protegerme y Él estaba ahí ayudándome en ese momento. Y bueno, necesitamos no saber que nosotros dependemos de nosotros mismos, porque a lo mejor en ese momento tú crees, pues yo estoy estudiando una carrera que en el futuro me va a dar muchos ingresos y pues realmente es lo que necesito para vivir, es lo que me va a hacer feliz, pero hemos visto que en muchas ocasiones el dinero no compra la felicidad. Claro, la felicidad, como lo platicaba en algún momento con una hermana, me dijo una frase que se me quedó guardada, dijo, la felicidad son momentos, y sí sabemos que la palabra dice que hay momentos de llorar, hay momentos felices, pero Dios está con nosotros en esos momentos, y nosotros no debemos depender de nosotros mismos, de nuestros estudios. Tal vez yo soy muy inteligente y decir, pues yo sé mucho y yo lo voy a hacer porque está en mis fuerzas, ya tengo todas las armas, pero Dios nos da el privilegio de poder adquirir eso. Si tenemos eso, es porque son dones que Él nos ha dado y que nosotros debemos usar primeramente para su gloria. Y bueno, no necesariamente, como ya se los dije, ponemos la confianza en lo malo, sino en cualquier cosa que es buena. Y podemos depender de Dios de muchas maneras. En muchas prédicas he escuchado que dicen, y en una parábola, en alguna fábula que dicen que había un hombre pescando y que decía que él dependía de Dios y que Dios iba a ir a ayudarlo y Dios mandaba cosas para ayudarlo. Mandó a varios hombres a que lo rescataran, pero él en su necedad y en su ceguedad decía, no, pues es que Dios me va a salvar, cuando Dios ya había mandado a tantos hombres para ayudarlo. Y a veces nosotros nos enfocamos solamente en Dios, pero a mí en lo personal me ha ayudado mucho que en los momentos en el que no soy yo, Dios me ayuda y Dios me hace depender de Él, tal vez a través de que oren por mí, a través de que alguien hable conmigo, a través de que alguien me dé una palabra, porque sé que es Dios guiando mi vida y sé que es Dios el que está hablando esas cosas a mi vida. Y bueno, en Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento.
No debemos ser sabios en nuestras propias fuerzas. De nuevo, debemos ser sabios porque Dios nos ha dado esa sabiduría y debemos reconocerlo, debemos ser agradecidos. Y bueno, en estos días, no sé si a alguien le guste también los deportes, podía ver que muchas de las veces nosotros limitamos a Dios solamente en estas 4 paredes. Decimos, no, pues es que solamente soy cristiano cuando voy a la iglesia, o solamente tengo una relación con Dios en mi casa y en la iglesia y en ciertos aspectos de mi vida. En ocasiones no dejamos que Dios actúe como Él debería parcialmente en nuestras vidas. Y yo decía, bueno, depender de Dios, sí, a lo mejor yo dependo de Dios cuando voy a la iglesia a que oren por mí, a lo mejor yo dependo de Dios solamente cuando tengo alguna necesidad económica que ya no sé qué hacer, pero no, Dios está siempre con nosotros y como ya vimos, si lo buscas, lo vamos a encontrar y no necesariamente son en las cosas que te puedes imaginar más religiosas. Hace días veía en los Juegos Olímpicos que varios atletas que eran cristianos ponían y daban la gloria a Dios porque Él les había permitido prepararse para lograr los triunfos que ellos hayan logrado, pero dándole gracias a Dios por lo que Él les permitía hacer, por lo que Él les permitía prepararse, porque ellos reconocían que no habían llegado hasta las Olimpiadas por sus fuerzas, porque son procesos duros, pero precisamente debemos nosotros reconocer a Dios en nuestra vida y saber que dependemos en Él en todo. Nuestra vida depende de Él. Si Él no quiere, mañana no despertamos y ya no nos volvemos a ver, pero Él tiene cuidado de nosotros. Yo aprendí también a depender mucho de Él y se los compartía cuando recién tenía esa comunión con Él, que yo ni de chiste estaba aquí parado hoy. Y hubo una clase en específico en la universidad que de verdad, clase con clase era pararte enfrente del salón y tener que exponer tu tarea, poder hablarles a los muchachos, porque era una formación que debíamos de tener, poder tener esa seguridad para hacerlo. Y yo recuerdo que en una ocasión Sol me dijo, pues es que cuando sea así, pídele a Dios que te ayude, que Él hable a través de ti. Y escápate o en tu mente dile. Y yo me acuerdo que en varias ocasiones yo me fui corriendo al baño y ahí me encerraba el Señor, pues tú sabes cómo me siento nervios, tú sabes que se me quebra la voz, tú sabes que yo no puedo hacerlo, pero creo en ti. Y Dios hacía la obra. De verdad todavía hoy en día puedo ver muchos que se expresan de esa clase como con rechazo, porque hay veces que no podemos desarrollarnos en nuestras propias fuerzas, pero de verdad la maestra era tan dura que si no le parecía cómo decías algo, te paraba en seco y te decía, no, es que esto no estás así, o tenía un compañero que hacía mucho esto, estaba hablando y hacía esto, y la maestra lo paraba y le decía, pues es que te estás haciendo la camisa así, no puedes hacer eso porque eso me da indicios de inseguridad. Yo recuerdo estar ahí con la voz que me temblaba, pero confiando en Dios y sabiendo que Él estaba conmigo y que Él me daba esa seguridad para yo expresarme. Y de verdad, se los prometo, nunca la maestra me dijo nada, nunca me paró y nunca me dijo, es que esto lo estás haciendo mal. O sea, de verdad, hasta hoy creo que fue de mis maestras favoritas porque a mí nunca me dijo nada y yo veía cómo a mis compañeros los regañaba y siempre era como, de verdad, hasta no sé si favoritismo o algo, pero no había por qué. Pero Dios me dio esa gracia y sabía que yo dependía de Dios y fui de los que pasé con mejor calificación en esa materia y de verdad yo he aprendido a depender de Dios en cada parte de mi vida. No sé, en este momento sabemos que dice la palabra que todas las cosas que podamos pasar nos ayudan para bien a los que creemos en Dios. Pero no sé por qué estás pasando en este momento, tal vez en tu casa hay muchas deudas, pues Dios quiere decirte que aprendas a depender de ti, de Él, porque Él hará de ti que tú puedas amarlo genuinamente y cuando tú le entregues todo eso en sus manos, Él te va a dar la bendición. Y no solo así, porque sabemos que Dios es bueno, hay veces que ni siquiera conocemos a Dios como deberíamos y Él nos dice, ahí está lo que necesitas.
Y no solamente en eso, tal vez eres una persona muy callada y necesitas expresarte más, necesitas hacer más amistades, eres muy tímido, tímida, pero Dios no nos ha dado un espíritu de eso, Él nos ha dado un espíritu como el de Él, que es de ir y hablarle a las personas, nos ha dado un espíritu de autoridad para nosotros. Autoridad no me refiero como de yo, quítate y esto, no. Autoridad de saber que nosotros somos hijos de Dios y nosotros podemos sacar las cosas adelante, que nosotros no podemos temer ni siquiera estar pensando en el que alguien me va a criticar o en el que alguien va a decir esto de mí, no, porque Dios ya nos ha dicho en su palabra que Él va a condenar a la lengua que se levante en nuestra contra, y por eso es necesario que aprendamos las Escrituras, y no solamente para condenar o cualquier cosa como en este versículo que a mí me ha ayudado, pero me ha dado seguridad en Dios, me ha dado esa dependencia en poder decir, no me importa lo que el mundo piense o no me importa en cualquier crítica que pueda haber. Al final del día, lo único que importa es cómo yo hago sentir a papá y qué es lo que él piensa de mí. Y es así. Podemos depender también, como ya se los mencioné, en los diezmos, en la escuela, en lo económico, en los problemas. A lo mejor también estás pasando por problemas familiares, no sé. Pero Dios te dice que Él es tu Padre y que Él está ahí. A medida de que nosotros aprendamos a soltar esas cosas en sus manos y a colgar de su mano de Él, Él va a hacer que las cosas se vayan acomodando. Pero necesitamos nosotros aprender que es con un propósito y preguntarle, como dice el pastor, ¿para qué es esto que estoy pasando? Cuando nosotros estamos en esos procesos, Dios busca que nosotros dependamos de Él, porque Él quiere que esa relación con Él sea de corazón a corazón, que no solamente sea con los labios, sino que de verdad podamos sentirlo, y Él nos empieza a preparar desde las cosas más mínimas y va subiendo como de escaloncitos, como que va superando nivel con nivel, pero es para pulir su obra, es para que tú puedas depender completamente de Él y que tú puedas ser instrumento de Él. Las tristezas que hemos pasado en nuestra vida o los problemas no son porque sí, porque a él se le fue y dijo, pues, este es para Fernie porque fue un error. No, él ya tenía un propósito en el proceso que Fernie ha pasado y en el que cada uno de nosotros hemos pasado. Sigue diciendo la Escritura que en Segunda de Crónicas 15:8, que cuando Asa oyó este mensaje que este profeta fue a decirle, el profeta Azarías, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor, y como todos veían cómo Dios había obrado en su vida, dice que hicieron un pacto de buscar a Dios, al Señor de sus antepasados con todo el corazón y con todo el alma. Todos tuvieron un mismo sentir de adorar a ese Dios que les había dado la victoria. Dice que hicieron todos unánimes un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Y decía que todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho con todo el corazón. Y el Señor les dio descanso de sus enemigos en el territorio. Sigue diciendo la Escritura, se los platico porque está muy interesante, porque es como una novela, pero está muy largo. Dice que en esa celebración llega algunos dicen que es la suegra, algunas traducciones dicen que es la madre de Asa, y que se llamaba Maca. Entonces ella en la celebración lleva un postre, pero era en forma de la diosa que ya les mencioné, de la diosa Acera. Era algo como muy obsceno porque pues estaban diciendo que iban a solamente adorar a un dios, y llega esta mujer con el postre para ofrecerlo a la otra diosa. Pues dice la Escritura que Asa se enoja y que lo tira y que lo manda a destruir, y que a ella la destituye del reino, del poder que tenía en el reino, la destituye, y el Señor les dice que no va a haber más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa.
O sea que gracias a Dios tuvieron paz y tranquilidad por todo lo que Él hizo, porque Él dependió primeramente en el que nada pasaría cuando Él empezó a reconstruir las ruinas, cuando Él empezó a fortificar su reino de Judá. Cuando aún en la batalla, Él no dijo, no, pues es que tengo tantos hombres y sabemos que lo vamos a hacer porque todos son hombres fuertes, tenemos muchas armas. No, Él dependía y se lo dijo, Dios, dependemos de ti, y Él sabía que les iba a dar esa victoria. Y Él dependió en todo momento, desde que quita toda idolatría que había en ese momento, cuando Él conjunta al pueblo y les dice, solamente adoraremos al Dios que adoraban, que no iban a adorar a ningún otro Dios. Y ahora, pues, hemos visto a lo largo de que hemos tenido estos estudios de la Biblia, que no solamente la dependencia es como algo que no se toma mucho en cuenta en la Biblia o algo muy irrelevante que no hay que prestar atención. Todo en la vida y en la Biblia, en la palabra de Dios, es dependencia. Lo podemos ver desde el ejemplo de Daniel en el Pozo de los Leones. Tal vez algunos lo recuerden cuando él estaba ahí. Les platico un poquito. En aquel momento le pusieron una trampa para que él pudiera ser destituido de donde estaba, del cargo que tenía, y que lo mataran. Pero el rey todavía tenía favor con él, y dice la escritura que lo meten al Pozo de los Leones y todavía él confiaba, y él dice que en ese momento en el que él estaba ahí, Dios mandó a sus ángeles para que les taparan la boca a los leones y no se lo comieran. A él no le dio miedo de decir, ay, es que los leones me van a comer porque ya me metieron al pozo, y qué va a ser de mí, qué va a ser el día de mañana, como muchos lo decimos, qué va a pasar si me comen los leones. Todavía ni siquiera sabía si iba a vivir mañana, pero no, él confió en Dios y Dios obró. Otro ejemplo puede ser el de David con Goliat. ¿Qué fue lo que le dijo David a aquel gigantón que estaba ahí? Yo vengo en el nombre del Señor, confiando y dependiendo de Dios. Él solamente llevaba una banda con unas piedras. Muchos, yo me imagino, que se rieron al verlo ahí contra aquel grandulón y ver con lo que llevaba, con su morralito, y decirle eso y enfrentarlo. Pero él sabía en quién dependía, sabía en quién confiaba, y sabía en el que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Otro ejemplo que hemos visto puede ser Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ellos confiaban en Dios, y aún así, cuando el rey Nabucodonosor les dijo que adoraran aquella estatua, ellos se negaron y ellos dijeron que no adorarían a ninguna estatua. Los mandan al al horno de fuego, y ellos sabían que Dios iba a estar con ellos, porque ellos declararon: a Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. Ellos no tuvieron miedo en ningún momento, ni tuvieron el suspenso de decir, pues es que ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar. Ellos no tuvieron así de duda, porque sabían en quién confiaban y de quién dependían. Otro pasaje que ha tocado mi vida muy grandemente, yo creo que ahorita es como en el top de mis favoritos, es en el de Moisés, cuando sí, está bien chido, cuando Dios lo elige, primeramente la vida de Moisés, de decir, pues es que ¿quién soy yo? ¿Cómo yo, siendo como soy, con las faltas que tengo, sin capacidad para hacerlo, voy a ir a hablarle a tu pueblo y decirles que los voy a sacar? Y ¿se imaginan que alguien llegara y que les dijera, pues es que Dios me dijo que esto y esto? Pues ¿cómo lo miraríamos, no? Sin conocer, como en aquel momento. Pero sin embargo, Dios le dijo que él iba a ir con él, y dice en aquel momento que cuando él los iba a sacar, él le pregunta a Dios, es que no me has mostrado y no me has declarado a quién irá conmigo, quién me va a acompañar en este proceso, en este camino. Pero Dios le dice, mi presencia irá contigo, te acompañará. Dios mismo le está diciendo que él iba a estar con él, que él iba a cruzar con él por lo que tenían que pasar. Y lo que más me gusta es que le dice Moisés a Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Él dependía de que si Dios no iba con él no iba a mover un dedo por su propia cuenta, él no iba a dar un paso si Dios no iba con él. Y nosotros debemos ser ese Moisés,
estos hombres de la Biblia, ese Daniel, ese David, nosotros debemos saber en quién dependemos y darle frente a la vida, a las situaciones que podamos tener, a las adversidades y decir, yo soy hijo de Dios y yo dependo de Él. No me importa que ahorita cómo hemos estado viviendo con el COVID, sí hay que cuidarnos como muchas veces nos lo recomiendan y oímos, pero por ejemplo ahorita en la economía, nosotros podemos ver ahí en el negocio que Dios nos ha dado que hemos escuchado muchas personas que llegan y dicen, es que la economía está muy mala por ahorita por el COVID y es que estamos muchos cerrando, estamos adquiriendo deudas, muchos han tenido muchos problemas debido al COVID y nosotros nos sorprendemos porque sí hay veces que las ventas no son como nosotros querríamos tener, pero Dios nos manda lo justo y lo necesario. De verdad, nosotros no podemos quejarnos en este momento de la pandemia que ya no es cuarentena, ya un montón de tiempo, de que Dios no ha estado con nosotros, pero nosotros no dependemos del COVID, nosotros no dependemos de lo que dicen las noticias, no dependemos en la economía, sí dependemos en cierta parte, pero nosotros dependemos directamente de Dios porque sabemos que Él nos manda las bendiciones que debemos tener y gracias a Dios hoy estamos todos aquí porque Él nos ha cuidado y hemos dependido de Él. Y bueno, pues qué chida está la historia que ya les platiqué de Asa, ¿no? Pero ¿qué creen? Que ya viene lo feo. Y que muchas de las veces nosotros hacemos. Sigue diciendo el capítulo 16 que en el año 36 después de que pasaron los 35 años de paz, en el reinado de Asa, Baasa, el rey de Israel, invadió Judá y fortificó Rama para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey de Asa, Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro, los tesoros del templo del Señor y del pacto real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto al siguiente mensaje: hagamos un trato tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey de Baasa de Israel para que me deje en paz. ¿Se imaginan? Yo me imagino a Dios poniendo su cara así como de... Los tesoros que me había ofrecido y todas esas cosas que me había traído al templo en honor a lo que yo hice por ellos, de repente les retira. En ese momento yo puedo imaginar que Asa puso sus cosas, sus ojos, las circunstancias en decir, bueno, Dios ya me dio la victoria una vez, pero él dependía en ese momento ya no de Dios directamente, ya no dependía para nada de Dios, dependía en las cosas que él tenía alrededor, él dependía en el que ya había pasado el tiempo de la batalla y que ya habían tenido esa victoria, pero ya no dependía del Dios que hizo posible esa victoria. Dice que saca las cosas del templo, todas esas ofrendas, y se las da al otro como para decirle, pues ahora ya no estés con él, vente conmigo y vamos a hacer una coalición y vamos a ser más fuertes. Dejó a Dios por completamente a un lado. Y yo creo que en muchas ocasiones nosotros podemos pasar o estamos pasando o pasaremos si no nos ponemos pilas. Por eso nosotros no debemos decir en este caso, bueno, Dios me ha dado una economía estable, Dios me ha dado sabiduría, y depender directamente de esa sabiduría sin antes buscar al Dios que lo hace posible. No podemos depender de nuestra economía directamente sin antes depender del Dios que nos dio esa economía estable. No podemos depender que nuestra familia esté bien y nosotros guiarnos porque ya todo está bien y cuando venga una tribulación nosotros tratar de resolver eso en nuestras fuerzas. Porque no es así, debemos nosotros depender en todo momento del Dios que lo hace posible, porque hay veces que Dios nos cumple nuestros caprichos y yo creo que hemos visto muchos y hemos visto bastante que hay personas que muchas veces se acercan a Dios solamente para pedirle, Dios, es que sana a mi tía que tiene esta enfermedad que está interminable, y Dios lo hace y no volvemos a ver esas personas. Dios no vuelve tal vez a escuchar una oración a menos de que estén en una necesidad igual o simplemente ya
Se les olvidó el Dios y el favor que Dios tuvo para con ellos. Y qué tristeza, ¿no? Que nosotros le hagamos eso a Dios. Y bueno, viene un vidente más adelante en el verso 7 que se llama Ananí y dice que fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que pasó a los etíopes y a los libios y su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Asa se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto, que lo echó a la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Y hay veces que se nos olvida realmente quién es Dios. Si pueden ver, dice que él no buscó a Dios en esta ocasión, pero anteriormente el profeta que había venido le dijo: si lo buscas lo vas a encontrar. Asa quiso hacer las cosas en sus fuerzas y sin embargo dice la palabra que a consecuencia de esto Asa ni siquiera volvió al Señor. Asa se enojó, Asa se frustró, lo mandó a la cárcel, empezó a oprimir a personas de su pueblo, a los que él les había dicho de su boca que iban solamente a alabar al Dios que les había dado la victoria. Qué tristeza, ¿no? Sigue diciendo la palabra que años después Asa tuvo una enfermedad en los pies y murió. No dice que regresó con el Señor, no dice que volvió su corazón a Él, no dice que volvió a clamar a Él. Y nosotros debemos tener ese cuidado de no ver solamente las circunstancias, sino de poder entender el corazón de Dios, de saber que nosotros somos hijos y que Él siempre va a estar con nosotros. Yo creo que ese es un versículo que a mí se me ha quedado muy grabado mucho, que nosotros somos sus hijos amados y que Él tiene complacencia. Y deberíamos de vivir así, deberíamos de vivir sabiendo que vamos a tener errores. Tal vez en este momento, si Asa hubiera vuelto sus ojos a Él y le hubiera dicho: Señor, perdóname porque hice las cosas en mi fuerza cuando no debí de hacerlo, si se hubiera arrepentido, Dios le hubiera dado la victoria, tal vez, conociendo a nuestro Dios. Dios le hubiera salvado de aquella situación, pero no fue así. Sin embargo, Él no volvió y debemos aplicar esto a nuestras vidas. Si tú le has fallado a Dios, si tú no has dependido de Dios ya en este momento de tu vida, porque tal vez quieras estudiar una carrera, pero ya le preguntaste a Dios si de verdad quiere que estudies eso. Y debemos saber que nosotros dependemos de Dios. No depende si a mi mamá no le gusta esa carrera porque pues no me va a dar de comer en un futuro, si pasa que no me apoyan, porque yo creo que cuando hacemos las cosas para Dios y le preguntamos y dejamos que Él dirija nuestra vida, Él hace las cosas posibles. Debemos aprender a confiar en Él, a depender de Él en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente aquí dentro de la iglesia o para las cosas que solamente son de Dios, para todo. Si vamos a comenzar un nuevo proyecto, una nueva carrera, entrar a la nueva escuela, si vamos a comenzar con un nuevo curso, si vamos a comenzar con un nuevo trabajo, si ya tenemos trabajo, depender de Dios. Señor, yo no sé cómo me va a ir, pero yo dependo de ti y todas las cosas ayudan para bien a los que confiamos en ti. Y debemos estar firmes con Dios, debemos nosotros poder entregarle completamente lo que somos, y yo creo que eso ha marcado como mi vida, porque dice la Escritura que aún así Jesús, siendo quien era, Jesús, Dios, hecho carne, no se aferró a Él y decir, pues es que yo soy Dios, yo no voy a ir a la cruz porque yo puedo hacer que estas cosas no sucedan.
Él dependió de Dios, Él se sometió a Dios y fue a esa cruz a morir por ti y por mí. Y yo creo que nosotros es lo mínimo que debemos hacer por Dios y no hacer, porque en realidad depender de Dios es para nosotros. Nosotros recibimos tanto amor de depender de Dios y no solamente amor, también cosas materiales, pero cuando empiezas a depender de Dios, créeme que las cosas materiales quedan en un segundo plano. Tal vez quieres un carro del año, pero como tú ya no dependes de esas cosas materiales, sino dependes del Dios que lo hace posible, Dios te lo puede dar, Dios te puede dar muchas cosas, pero en realidad ya no amas esas cosas. Cuando tú amas más a Dios, cuando tú dependes de Dios. Y pues con esto quiero acabar. ¿Qué les parece si oramos? Y me gustaría decirles que Jesús es suficiente para todo lo que podamos pasar. La respuesta es Jesús. Si yo no puedo hacer algo en mis fuerzas, que no deberíamos de hacerlo, la respuesta es Jesús. Él no nos va a juzgar si decidimos regresar en este momento con Él. Él nos va a abrazar con los brazos abiertos y somos su especial tesoro. Él tiene favor con cada uno de nosotros, tan diferentes que somos, y aún así nos ama. Tanto le fallamos día con día, pero Él es bueno con nosotros. ¿Y cómo expreso mi dependencia con Dios? Orando. Eso lo aprendí, orando y alabando. ¿Cómo yo dependo de Dios? Señor, pues es que voy a exponer este tema, ayúdame. Eso es orar. Pedro, en aquel momento que se hundió al momento de quitar su vista de Dios, solamente bastó con decirle, Jesús, sálvame. Dependió de Él, no dijo, me voy nadando al bote, no dijo, ayúdenme a los que estaban ahí en el bote. Él dijo, Jesús, sálvame. Y es lo que nosotros debemos hacer en estos momentos, en todo momento. Jesús, yo no puedo con mis fuerzas, pero sé que tú eres un Dios poderoso, sé que eres mi Padre y sé que estás conmigo y sé que tú vas a hacer las cosas. No importa si las cosas no salen bien o como yo las planeaba, pero sé que tú estás conmigo y que nada me va a perjudicar, porque todo ayuda para bien. Y debemos nosotros orar a Dios y adorar a Dios, porque como les platicaba, nosotros reflejamos lo que Él es, y Él nos da toda esta gracia y todo este poder mediante la oración y mediante pedírselo. Dios no entrega la victoria si en nuestro corazón no hay dependencia de Él, porque al no tener dependencia es como decir, yo no necesito a Dios en mi vida, yo no lo necesito para cualquier situación que pueda pasar. Y si se pueden poner de pie, por favor, para orar. Cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que has puesto en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos de lo importante que es depender de ti en cada paso de nuestras vidas, Señor. Tú eres un Padre que estás con nosotros 24/7, Señor, tú no nos abandonas. Gracias, Padre, porque siempre has estado. Hoy comprendemos y hoy valoramos todo lo que has hecho por nosotros, Señor, porque por nuestra desobediencia muchas veces pasamos por los procesos, Señor, pero tú nos quieres enseñar que dependamos de ti, Señor. No importa las circunstancias que pasemos, Señor, porque tú estás con nosotros abriendo caminos, Señor. Nosotros dependemos de ti y dependemos de un Dios de pactos, un Dios de milagros y un Dios de promesas, el Dios de amor, el Dios que nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé y te sostendré con la diestra de mi justicia. Confiamos en ti, Señor, y entregamos nuestra vida, Señor, porque somos rebeldes y muchas veces hemos querido hacer en nuestra fuerza y en nuestra carne lo que no es correcto ante tus ojos, Señor. Hemos querido salir adelante por nuestras propias fuerzas. Nos hemos frustrado, Señor, nos hemos cansado, nos hemos vuelto tan insensibles a tu presencia, Señor. Pero hoy queremos volver a ti, Señor. Queremos que tomes nuestra vida en tus manos, Señor. Que tú puedas, Señor, poner ese corazón dependiente de ti, Señor.
que puedas sostener nuestra mano, Señor, y que nosotros solamente podamos tener los ojos en ti, Señor. En este momento te decimos, sálvanos, Señor, de todo lo malo que nosotros podamos tomar, Señor, esas decisiones que nosotros podamos tomar equivocadas, Padre. Pedimos, Señor, que tú puedas venir a nuestras vidas, Señor, que puedas traer revelación a nuestras vidas, Señor, de todo lo malo, Señor, que hayamos hecho, de todas las decisiones pésimas que estemos tomando en nuestra vida, de no buscarte como deberíamos, de no tomarte en cuenta, Señor, porque al fin de cuentas nuestra vida te pertenece, Señor. Nosotros no somos nada sin ti. Si hemos llegado hasta este momento de nuestra vida, es porque tú has tenido favor y amor en nosotros, Señor, porque en nosotros, Señor, está tu mirada. Tú nos amas tanto, Señor, que aún así nos has escogido para estar aquí. En este momento, Señor, decidimos volver a ti, Señor. Decidimos regresar a tu corazón. Decidimos ponerte como el centro de nuestra vida, Jesús. Decidimos que tú guíes nuestros pasos, que tú tomes nuestras decisiones, que seas tú, Señor, redarguyendo cuando nosotros queramos hacer algo en nuestras fuerzas, que podamos depender de ti, Señor, que tú puedas estar con nosotros, Espíritu Santo, en cada momento de nuestras vidas, a cada instante, cuando queramos emprender algo, comenzar algo, Señor, no importa lo pequeño que sea para ti, Señor, que sea por ti, Padre. Te agradecemos, Señor, en este momento, Padre, por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, y ponemos la vida de estos jóvenes en tus manos, Señor, pidiéndote que las tomes y que tú los puedas transformar, que puedan, Señor, entender, Señor, en su corazón que solamente por ti vivimos, que solamente por ti existimos, Señor, que tus caminos son hermosos y que tú haces todo nuevo, Señor, que tú regeneras, Padre, lo que ellos puedan tener en este momento, Señor. Enséñales a depender de ti, Señor. Enséñanos a todos a ser dependientes de ti, de tu poder, que solamente tengamos ojos para el Dios que hace todo posible, que no pongamos nada delante de ti, que nuestro corazón sea sincero, Señor, que podamos estar contigo en las buenas y malas, porque tú nunca nos dejas, Señor. Ayúdanos a buscarte y a poder estar contigo y en tu presencia, Señor, cada día de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén.